Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 27 de septiembre de 2019. Son las 6:29. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Queremos recordarle que estamos en Facebook Live, es decir, en vivo por Facebook, a través de la página Vega Luz, Vega con B pequeña, Luz con Z al final y entre paréntesis Santos. Estamos en Facebook Live en este momento y después nos pueden encontrar en YouTube a partir de más o menos las 10 de la mañana o en la página web de Radio La Primerísima, radiolaprimerísima.com. En la sección Sin Fronteras pueden encontrar el video y también pueden encontrar el audio para descargar o escuchar en diferido. Un gran saludo a una gran amiga, una amiga excepcional, que para mí una de las mejores personas que he conocido en mi vida, Emilia Clementina Ruiz Calero, la Clemen. Hoy está de cumpleaños. Ella me dijo ayer que estaba cumpliendo 14 años, así que eso registro. 14 años está cumpliendo Emilia Clementina, nativa de Mazatepe, hija de Rosa Emilia Calero y de Emilio, de don Emilio Larios. Felicidades a Clementina. Es un saludo también a Polo, que está convaleciendo, y a Connie. Ánimo, que vamos a librar también esta y a tomar las medidas pertinentes. Ayer fue el aniversario, el 37 aniversario del fallecimiento del comandante guerrillero Sergio Mendoza. Murió en un accidente de tránsito en plena tormenta que había en el lado de Chinandega. Creyeron que podían atravesar un puente y se lo llevó la corriente. Lamentable pérdida para la revolución. Ocurrió el 26 de septiembre de 1982. Él era en ese momento delegado del Ministerio del Interior para la región 2 y había estado en la quinta región. Fue parte del frente del Estado Mayor del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez. Saludos a su familia. Bueno, teníamos preparado otra cosa, pero a medianoche apareció un anuncio, exactamente a la medianoche, en el cual la empresa El Nuevo Diario anuncia que a partir de hoy cierra operaciones. Y con El Nuevo Diario cierra operaciones el Diario Metro. El Diario Metro, que lo distribuían sin costo, y El Nuevo Diario, que lo vendían. Entonces yo les quiero ofrecer primero un conjunto de hechos y luego les ofrezco un punto de vista. Hechos. El Nuevo Diario nace en mayo de 1980, fruto de una disputa política en el seno del diario La Prensa de la familia Chamorro. Después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978, se mantuvo una línea editorial antisomocista, pero no sandinista, ni pro-sandinista, ni pro-revolucionaria, antisomocista, favoreciendo más bien las posiciones del Frente Amplio Opositor, que asomaba ya como la eventual alternativa de poder a la Alianza Popular que encabezaba el Frente Sandinista y el Movimiento Pueblo Unido. Triunfa la revolución y la prensa asume una posición respetuosa, digamos, con el proceso que iniciaba, el proceso revolucionario. Respetuosa, no pasemos jamás. Empezaban algunas cosas ahí, pero había una disputa interna entre los periodistas, la inmensa mayoría de los periodistas, y los propietarios. Y dentro de los propietarios había una disputa interna también entre Javier Chamorro Cardenal, hermano de Pedro Joaquín Chamorro, y su otro hermano, Jaime Chamorro Cardenal,
aliados con los Holman, ¿verdad?, que tenían posiciones políticas diferentes sobre qué papel debía asumir la prensa frente al proceso revolucionario. Recordemos que en aquel momento la señora Violeta Barrios era miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y la señora Violeta Barrios era accionista del diario La Prensa. Esa disputa se zanja finalmente a favor de los que tenían reservas sobre la revolución, de los que querían ejercer un periodismo de oposición desde aquel inicio. Y dan un golpe de autoridad porque son mayoría accionaria, es decir, no importaba si los trabajadores estaban en un sentido o en otro, lo que importaba era qué decía el dueño. Y la mayoría de las acciones estaban en poder de doña Anita Chamorro, etcétera, de Jaime Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrio, y ellos deciden que van a imponer una línea de oposición y en respuesta el ingeniero Javier Chamorro Cardenal, el jefe de redacción de La Prensa en ese momento, Danilo Aguirre Solí, y la inmensa mayoría de los periodistas deciden salir de La Prensa y fundar un nuevo periódico. Por eso se llama El Nuevo Diario. Diario La Prensa, entonces le ponen El Nuevo Diario. Es decir, en lugar de decir La Nueva Prensa, prefirieron unirse por El Nuevo Diario. Y así se llamó. En mayo del 80 y se fueron a fundar El Nuevo Diario. En aquel momento, periodistas de la talla de Ricardo Trejo Maldonado, de Luis Hernández Bustamante, de Hermógenes Valladares, ¿verdad?, una playa de periodistas que marcaron la pauta en la manera de escribir, de reportar, de hacer reportajes en aquellos años, y que ellos respaldaban a la revolución. La inmensa mayoría de ese conjunto, Trinidad Vázquez, de ese inmenso conjunto de periodistas, se mantuvo fiel siempre a la revolución y muchos de ellos ya fallecieron. El profesor Mario Fulvio Espinosa estaba por ahí. Y recordemos entonces, le recuerdo otro aspecto. En aquel momento, el diario La Prensa, al momento de fundarse el Nuevo Diario, el diario La Prensa lo queda dirigiendo Jaime Chamorro Cardenal. El Nuevo Diario lo queda dirigiendo Javier Chamorro Cardenal. Y el diario Barricada, el órgano oficial del Frente Sandinista, que fue fundado, si mal no recuerdo, el 26 de julio del 79 o el 25 de julio del 79, el diario Barricada, órgano del Frente Sandinista, era dirigido por Carlos Chamorro Barrio, hijo de doña Violeta. O sea, los tres Chamorros de una misma familia dirigían los tres diarios de este país. Esto es un hecho, no estoy diciendo calificándolo, es un hecho. Tres miembros de una misma familia dirigían los tres diarios del país. Los trabajadores del Nuevo Diario, porque no solamente los periodistas, también los trabajadores de la imprenta, los que levantaban el texto, los que corregían el texto, los distribuidores, la inmensa mayoría del aparato del diario La Prensa se va con el ingeniero Chamorro y fundan el Nuevo Diario. Y acuerdan una especie de cooperativa. De manera que todos tenían acciones, según, si mal no recuerdo, era hace unos años de servicio que se asignaron las acciones. Creo que ese fue el criterio principal. Yo no participé en ese proceso, pero lo que conocí en el momento. Con los años, los trabajadores, muchos trabajadores, no todos, pero muchos sí, fueron vendiendo sus acciones. Y los principales compradores fueron el ingeniero Chamorro Cardenal y Danilo Aguirre, que era el subdirector del Nuevo Diario, con una mayor fuerza en la cantidad de acciones del ingeniero Chamorro Cardenal que el periodista Danilo Aguirre. Y así continuó, así terminó la revolución. El Nuevo Diario asumió un perfil, una personalidad
que era diferente a Barricada y diferente a la prensa. Más un periodismo apegado a la cotidianidad del pueblo de Nicaragua, es decir, a los hechos que más epidérmicos, más cotidianos de la gente, menos políticos. Esa siempre fue la característica del Nuevo Diario, y también tenía otra característica, y era una titulación más periodística, mucho más llamativa que el Barricada o que la prensa. El Nuevo Diario también pasaba por la censura, cuando se impuso la censura por el estado de guerra que vivía Nicaragua. Porque la prensa siempre se ha puesto como la única víctima, y no, pues también el Nuevo Diario. Y en esto sí hablo porque me consta, porque yo trabajé también en el Nuevo Diario, y a mí me tocaba, cuando me tocaba hacer reedición, enviar el periódico a la dirección de medios de comunicación del Ministerio de Gobernación, que estaba a cargo en aquella época la doctora Nelva Blandón, que me autorizaba como editor de cierre a salir o no salir, o mandaba a decir esa noticia no va. Bueno, viene la derrota electoral. El Nuevo Diario se mantiene en una posición de defensa de los logros de la revolución, de los intereses del pueblo de Nicaragua, y gira en su perfil hacia una noticia más roja, de suceso. O sea, siempre conservando un respaldo a la revolución, siendo amplio en su página editorial y con un énfasis en la parte informativa con los sucesos y con noticias frescas, pues, o sea, diferentes. Así se mantuvo gran parte de los 90. Y mientras tanto se sigue dando el proceso de concentración de acciones. Y a los hijos del ingeniero Javier Chamorro asumen un papel más relevante en el periódico, sobre todo porque uno de los hijos, ¿verdad?, que había sido funcionario del Frente Sandinista y del gobierno sandinista en los años 80, se incorporó a la redacción, y el otro hijo se incorpora a la gerencia. En aquella época Juan Chamorro no era nada. Para el Nuevo Diario no era nada. Estaba estudiando, quién sabe qué. Es importante que tomen en cuenta esto para que entendamos lo que está ocurriendo ahora. El Nuevo Diario siempre fue causaba de mayor popularidad en el seno de los lectores, de los que tenían capacidad de comprar periódicos siempre. ¿Verdad? Y aunque no era igualmente premiado por los anunciantes que preferían la prensa por razones de clase, pues, o sea, no les gustaba porque ahí había muchos sandinistas en los diarios, entonces no daban tantos anuncios como si se los daban a la prensa, que era su órgano ideológico. Pero bueno, siguió navegando en los diarios. Al mismo tiempo ocurrió un fenómeno a nivel mundial que empezó más o menos en 1992, hace casi 30 años, que fue la sostenida y cada vez mayor alza del papel periódico. De manera que con el dinero que vos comprabas una tonelada en el año más o menos 91, 92, con ese mismo dinero después comprabas menos de la mitad de una tonelada al año, y después la cuarta parte. Así se fue encareciendo increíblemente el papel, materia prima para un diario. Y el papel, ¿saben de dónde viene? ¿Verdad? De los árboles. Pero bueno, eso después explico por qué. El caso es que va encareciéndose los costos de producción. Hubo reducción de personal en el Nuevo Diario. Y además concentración de acciones cada vez mayor en la familia Chamorro García. Javier Chamorro y la familia Chamorro García, que tenían un poder de decisión total, pues, o sea, aunque no eran socios, no eran dueños absolutos, pero sí tenían una mayoría suficiente para tomar las decisiones que les diera la gana. Y ellos fueron girando. ¿Verdad? De manera que cuando ocurre que abandonan el barco los que hoy componen la camorra somocista, a esa camorra se suma
el Nuevo Diario y en particular Danilo Aguirre. Y asumen una posición que toma distancia del Frente Sandinista. Y se convierte poco a poco en opositor al Frente Sandinista. Entonces, pero continúa el encarecimiento de la materia prima y de todo lo que necesita un diario para imprimirse, y al mismo tiempo ocurrieron dos fenómenos. Empezó a descender sostenidamente, paulatinamente, la cantidad de personas que adquirían el Nuevo Diario o la prensa o cualquier medio impreso. Una caída vertical. Para darles una idea, en los años 80, el diario Barricada podía tirar 105,000 ejemplares, el Nuevo Diario 120,000, y el diario de la prensa tiraba como 40,000, 50,000. O sea, que entre todos, 250,000 diarios. En este momento, antes que hoy cerrara el Nuevo Diario, la circulación entre los dos andaba por los 25,000, 30,000. Entre los dos. Porque hubo una caída vertical del consumo de prensa escrita de parte de los nicaragüenses. Un fenómeno que también no es exclusivo de Nicaragua. Ocurre en todo el mundo, pero aquí empezó antes. En el mundo ha ocurrido al compás del consumo de diarios digitales en el mundo. Pero en Nicaragua ocurrió antes por la capacidad económica de la gente para adquirir un diario. Y se perdió. De manera que quedaron los diarios como un consumo para la clase media, media alta. En general, las clases populares podían adquirir un periódico una vez a la semana o 2 veces al mes. Pero en general el consumo de diarios en Nicaragua era sector medio, medio alto y alto. ¿Verdad? Entonces, la crisis económica del periódico se va acentuando. Muere el ingeniero Chamorro y los hermanos Chamorro quieren hacer negocios en el Nuevo Diario. Y eso choca con la línea de Danilo Aguirre, que prefería una línea más política y de oposición al gobierno sandinista que surgía en aquella época, 2007, pues, después del fallecimiento del ingeniero Chamorro. Entonces, a espaldas de Danilo Aguirre, los hermanos Chamorro García empiezan a negociar la venta del periódico. Ya. Después le informan, ahí hay una discrepancia muy, muy elevada. Fue abandonado el periódico, siguió circulando, pero abandonado. Abandonado en el sentido editorial, político, informativo, de distribución, abandonado. Porque al principio querían vendérselo a un grupo, este grupo al final se echó para atrás. Y finalmente quien lo compra, y lo compra a precio de guate mojado, es el Banco de la Producción, el Banpro. Porque ellos se sentían capaces de manejar un periódico que fuera rentable y que además fuera vocero de sus intereses. Y esa venta la consuman los hermanos Chamorro García a espaldas de el otro socio relevante del periódico, que era Danilo Aguirre. Cuando Danilo Aguirre se entera, ya el periódico está vendido al Banco de la Producción. Entonces ahí empieza una nueva fase, el Nuevo Diario. Ponen de director a cualquiera, a un tipo que no sabe nada, lo único que sabe es lavar dinero. Eso sí lo sabe hacer, como está siendo comprobado abundantemente por las pruebas que ha presentado la Superintendencia de Bancos de El Salvador. Y que giran la línea editorial, se pierde todo aquel contenido popular que tenía el Nuevo Diario, la información de sucesos, de farándula, de cosas interesantes, pero no políticas ni económicas, sino cosas que le interesan al lector. Lo fueron perdiendo totalmente y con una pobre redacción, además, un diseño muy poco atractivo, todo invento de lavador, de lavandero, ¿verdad? Y el Nuevo Diario siguió de su declive,
igual que la prensa está en el mismo declive. De forma tal que la planilla ya no la podía asumir el Nuevo Diario como empresa de sus propios ingresos. Ni siquiera el editorial podía subsidiar, porque ellos tienen a la par un editorial, una imprenta, pues, que ofrece servicio a quien lo quiera contratar, libros, revistas, afiches, cualquier material impreso lo puede hacer esa imprenta, Ardiza se llama, que queda allá por donde fueron los juzgados, ahí por Nejapa. Entonces, Ardiza subsidiaba al Nuevo Diario con la ventaja, hasta que se aplicó la ley hace como 10 años, de que el Nuevo Diario y la prensa podían importar todo tipo de material para la imprenta exonerados de impuestos, aunque no fueran para el diario. Entonces era un negocio formidable. Cuando eso se les quita, pegaron el alarido, ¿se acuerdan de eso, verdad? Y empezaron a pagar impuestos, sobre todo aquellos que no era exclusivamente para el diario. Incluso importaban vehículos sin pagar impuestos. Flotas de vehículos enormes. Por ejemplo, yo recuerdo bien la flota que se compraba Octavio Sacasa en el Canal 2, amparado que los medios estaban exonerados de impuestos. Me acuerdo muy bien de eso, pero bueno. Entonces, el declive continúa, como les explicaba. La editorial ya no es capaz de soportar tampoco los gastos del Nuevo Diario. Entonces el Banpro sacaba de su dinero, de sus utilidades para pagar la planilla. Y sentenciaron al lavandero ahí que buscara qué hacer, que buscara cómo levantar esa empresa, y el lavandero no pudo. Viene lo ocurrido el año pasado, la aventura somocista de quererse tomar el poder. El Nuevo Diario se embarca en esa aventura porque el Banpro se embarcó en esa aventura, porque Ramiro Ortiz tiene intereses en la aventura somocista, entonces se embarca su periódico. Y el lavandero hace su trabajo. Y eso causa mayor hecatombe tanto en la circulación como en la finanza. Es decir, los ingresos publicitarios nunca se lograron recuperar. Nunca. Y simultáneamente, bueno, te menciono otro hecho. La semana pasada, The New York Times, el periódico de mayor tradición en Estados Unidos, anunció que cerraba su edición en español. Edición digital. Ni siquiera impresa, digital. Y la razón que argumentó para cerrarla es que no era rentable, porque para los empresarios es un asunto de pesos y centavos. Eso no es un asunto de libertad de expresión, de derechos de los periodistas o derechos del pueblo a la información. No, nada de eso. Pesos y centavos. No es rentable, lo cierran. En toda Europa la tendencia de los diarios es dejar de imprimir para pasar a lo digital y cobrar por la suscripción digital anual, mensual, diaria, semestral, lo que el cliente seleccione. Esa es la tendencia mundial. Quizás sobrevive a esa tendencia, quizás dos, México y Argentina. Bueno, un poco, no, sí, México y Argentina. Y un poco también Brasil y otro poco Chile. Pero sobre todo México y Argentina, que sí tienen todavía un alto consumo de prensa escrita impresa. Pero en el resto, en Estados Unidos, la inmensa mayoría de los diarios ya dejaron de imprimirse en papel, pasaron a digital, porque el negocio ahora es por internet. La mayor parte tenemos un teléfono con acceso a internet, ¿verdad? Y entonces, pues, por el teléfono consumimos los medios de comunicación digital. Y en Estados Unidos es casi universal la posesión de un teléfono inteligente, con una velocidad de internet bastante superior a la que nos ofrecen aquí las compañías. Entonces, la fuente del negocio ahora no es la prensa escrita, que además es muy cara, sino es el medio digital. Y el medio digital te significa únicamente el servidor, el diseño y los periodistas. Nada más. No necesitas estar contratando correctores y toda esa onda, pues.
toda la parte administrativa, la distribución, no lo necesitan. Entonces es mucho más barato y más rentable. Por eso es que se baja tanto el precio de la suscripción por la vía digital que por la vía de prensa escrita. En esa circunstancia surge el escándalo de los lavanderos del Banpro, que realmente no surgió cuando la primerísima lo revela en Nicaragua hace un par de semanas, sino que surgió hace ya como año y medio, 2 años, pero aquí no había rebotado, hasta que la primerísima lo saca en su página web. Refritando, es decir, trasladando lo que había publicado un diario salvadoreño, el diario 1 del Salvador, que a su vez soporta sus informaciones con los informes de la Superintendencia de Bancos de El Salvador. Y ahí sale a la palestra pública, es decir, sale a la luz, ante la opinión pública, lo que todos manejábamos en privado. El Banpro es un gigantesco lavandero. Y hay otros bancos en la misma circunstancia. Pero bueno, el Banpro es el que está ahorita. Todos lo sabíamos. ¿No? Entonces aparece el lavandero. Y el escándalo va que crece. Porque cada semana hay 2 o 3 reportajes de ese diario salvadoreño con nuevas pruebas de toda la operación de lavandería que la dirige el mismo que estaba dirigiendo el nuevo diario, que es el lavandero principal del Banpro. Yo no sé qué van a hacer con él, porque ahora que ya no está con el juguetito, el nuevo diario, que él, el responsable de haberlo destrozado en su política informativa, probablemente el nuevo diario hubiera seguido teniendo un par de años más de vida si un periodista con inteligencia lo hubiera dirigido, apegado al perfil exitoso que había tenido el nuevo diario, un perfil popular. Pero se dedicaron a hacer politiquería y a oponerse por oponerse, y ahí está el resultado. Entonces ese lavandero, yo no sé qué van a hacer con él. Restalla el escándalo, ya su juguetito se acabó. ¿Qué van a hacer con él? Ahí lo van a mantener de gerente general. Pues seguramente tendrán que quitarlo. Los banqueros no andan con cuentos. Él no es el dueño del banco, la producción. Él es un empleado, pero experto en lavandería. Ahora ya resulta incómodo, es un empleado incómodo para el magnate dueño del Banco de la Producción y sus socios, porque tiene bastantes socios. Ramiro Ortiz, Gurdián. Va a tener que buscar qué hacer con él. Todas esas son las razones reales. Ahora, esto lo van a encubrir como un atentado a la libertad de expresión de la dictadura de Daniel Ortega. Así lo van a encubrir. Pero esa es la realidad. Todo lo demás es puro bla, bla, bla. La prensa que esté haciendo escándalo porque es que no tengo papel, que no tengo tinta, es mentira. Lo que pasa es que ahora le restringen para su editorial y sobre la importación del material para el editorial tiene una carga impositiva mucho mayor que la del periódico. Entonces ese es el escándalo que hacen. Pero bueno, ese harina es otro costal. Lo que quiere decir es que las razones por las cuales el nuevo diario deja de circular a partir de hoy, circular en manera impresa, son esas. Y tiene una historia de antecedentes bastante larga, casi 40 años. No es de ahora. Plagada de contradicciones internas, plagada de desafortunadas decisiones a la hora de definir su perfil y plagada también de conflictos familiares. Por ejemplo, los Chamorro García y Danilo Aguirre no se podían ver ni en pintura al final de la vida de Danilo Aguirre, por la traición que habían hecho los Chamorro García contra Danilo Aguirre. Y además se llevaron la mayor tajada, por supuesto. Ahora son demócratas todos. ¿Oyeron? O sea, ahora respaldan al somocismo en su aventura. Todos. Y andan con aspiraciones de ser el nuevo Somoza. Qué parecido es Luis Somoza, era uno de ellos. Bueno, eso era pues lo que quería contarles sobre el nuevo diario. Un par de cositas antes que me olvide, porque después nos vamos a dedicar a los campesinos de la guerrilla. ¿Se acuerdan que
son las 7 de la mañana con 3 minutos. ¿Se acuerdan que en los ascensos que hubo el lunes en la Policía Nacional estaba un compañero que se llama Vladimir Cerda, ascendido a comisionado general y que era el jefe de del bloque de los ascendidos? ¿Se acuerdan? El primero que estaba, el que estaba al frente de ellos, ese Vladimir Cerda. Atrás estaban los otros 8, 9 en total. Entonces un compañero me contaba una de las razones por las cuales Vladimir es hoy comisionado general. ¿Recuerdan lo que ocurre en los primeros días de la intentona somocista del año pasado? ¿Recuerdan, verdad? 18, 19, 20, 21, 22. ¿Verdad? 22 es domingo, a ver, sí, porque 18 es miércoles, 19, 22 es domingo. Domingo 22 de abril, Rotonda La Virgen. ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan? Los armados por el otro narcotraficante, que ese es narcotraficante vinculado a los colombianos, ¿verdad?, que vino aquí un ratito y se volvió a ir. Ese había armado a gente, a todas las bandas de narcos, de distribuidores de droga de los barrios vecinos de Lupoli. Estaban armados y se enfrentan a la policía. Y en ese enfrentamiento, que están armados, asesinan a un oficial de la policía, ¿recuerdan? A la compañera Juana Francisca Aguilar Cano, originaria de Jinotepe, madre de un niño de 3 años, bueno, 4 años tiene ya, hija de un suboficial de la Policía Nacional. Y tenía apenas 9 meses de ser policía la muchacha. Ella muere y a su lado está el comisionado general Vladimir Cerda, jefe de la estación 1 de la Policía Nacional, es decir, la que está en el Mercado Oriental, que antes era la 4. Entonces él resulta herido también. Lo llevan al hospital, tiene que estar internado, pero él se sale del hospital a los 2 días, herido, y se fue a meter a la estación de policía a fortalecer la moral de sus compañeros y a continuar trabajando para evitar el éxito del asalto somocista. Ese es Vladimir. Ya saben, los tiene bien puestos. Valiente, comprometido y con una moral a prueba de todo. Ese es uno de sus tantos méritos, y por esa razón, comisionado general de la Policía Nacional, relativamente joven, debe tener unos 50 y algo de años. Digo yo, pues, por lo menos por el aspecto. Uno se equivoca siempre, sí, con la apariencia. Las apariencias engañan. Y una cosa más sobre el desfile, ¿saben? Dos cositas. Yo iba a desarrollar este tema hoy, pero ni modo. La primera, ¿qué clase de salto de calidad el que ha dado la Policía Nacional? O sea, no tiene nada que ver la policía de hoy con la de hace 18 meses. Nada que ver. En organización, en disciplina. Y una cosa que la policía, quizás por el transcurrir del tiempo, por lo que vos querrás, se había hecho muy laxa, y es el mando y ordeno de inmediato. Es decir, si el jefe te dice algo, lo tenés que hacer de inmediato, así como te lo dice el jefe. Así opera el ejército, pues, como todo ejército del mundo. Eso ahora está cabal, a la voz te mando. ¿Sabes por qué? Porque eso les permitió salvar la vida a muchos de ellos en el enfrentamiento contra los somocistas del año pasado. Y aprendieron a la dura. Si el jefe te está diciendo algo, que tiene mayor experiencia y está capacitado para esa cosa, hace caso para salvar tu vida. Para no salir herido, para que no te secuestraran y después te torturaran, para lo que fuera. Eso le salvó la vida a muchos compañeros. ¿Verdad? Es decir, someterse rápidamente, ese rigor, el mando y ordeno en la policía tiene que ser igual que en el ejército. ¿Verdad? Pero además les permitió a la policía perfeccionar distintas especialidades que tienen que ver con el mantenimiento del orden público.
Y eso lo exhibieron el lunes. Entonces vos ves, la policía de hoy no tiene que ver nada con la de hace 18 meses. En primer lugar, por la moral. La cohesión que lograron en su fila, en primer lugar. Y en segundo lugar, por la capacidad organizativa, por la disciplina que han desarrollado en estos 18 meses. De manera que el mensaje que le lanzaron fue: vuelven a intentarlo, es contra esto que van a trabajar, no contra lo que éramos hace 18 meses. ¿Te acordás que los gringos, en plena crisis, en plena intentona somocista por asaltar el poder, los gringos le mandaron a decir al presidente Ortega: devuélvame las 2 camionetas que le di, el bus, creo que era un bus también? Ah, sí, hombre, le dice Daniel. Aquí están, ve, al día siguiente. Se la fue a parquear ahí en la embajada, que está por la Piedrecita. Y mira, ¿cuántas camionetas desfilaron? 9. Motos, camionetas, lancha, microbuses, bus. ¿Qué les estamos diciendo? Gringo, la diste, te la regresamos y mira cuánto tenemos. Quédate oliéndote el dedo, pues. Vamos a hacer la pausa, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 13 minutos. Olvidaba un detalle. ¿Y se acuerdan ustedes qué pasó cuándo fue lo del el miércoles? No, hoy es viernes, que uno pierde la noción del tiempo. Miércoles o martes. El quiebre que le hicieron a Ardiza con toda la propaganda que llevaban impresa, que era una propaganda somocista en el peor lenguaje inimaginable, pagada por Funide. Por cierto, el fundador de Funide, no voy a mencionar nombres porque no vale la pena, ya no vive en Nicaragua, vive en Washington. Allá llegaron los Chamorri y el otro Funide allá. Y entonces el fundador, ya pedido Argüello, pues, les dijo 4 verdades y les dijo: ¿y ustedes qué han hecho con Funide? Si ustedes son narcotraficantes, ustedes son lavanderos. Claro, Argüello es un antisandinista total, pero ahí los desnudó delante de todo el mundo en Washington. Ese Funide. ¿Ves? Entonces, el Nuevo Diario, que se quejaba que no tenía papel para imprimir esas cosas, ¿me entendés? Hay uno que me dijo ayer que Ramiro Ortiz andaba furioso que es el dueño del Banpro y del Nuevo Diario, andaba furioso con el lavandero del Nuevo Diario, porque eso había sido libretazo de él y que los reales se lo había echado a la bolsa. Y que estaba en eso, que estaba furioso. Pues a lo mejor, como resultado de eso, es que termina cerrando, pues, para deshacerse del problema que le significa el lavandero, el Nuevo Diario y el escándalo en que está metido. Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de tema. Miren, nosotros tratamos siempre de rescatar la historia de nuestra gente, de la gente que hizo posible que el Frente Sandinista sobreviviera y finalmente condujera al pueblo de Nicaragua a la victoria el 19 de julio. Nosotros sí recordamos el pasado, porque para nosotros ese pasado está vivo. Es decir, nosotros no podemos hablar, eso ya pasó, lo pasado, no. Para nosotros ese pasado está vivo. ¿Quieren prueba? ¿Sandino está vivo o no? ¿Quieren prueba? ¿Celedón está vivo o no está? Todos nuestros héroes, ¿están o no están vivos? Están vivos en la medida que nosotros seguimos la causa por la cual ellos murieron y en la medida que nosotros somos consecuentes a esa causa y en la medida que los recordamos en hecho y en palabra. Entonces no es pasado y sí nos gusta mantenerlos vivos. Y hay compañeros campesinos que fueron vitales para mantener la guerrilla cuando la guerrilla era la expresión más relevante del Frente Sandinista. Había expresiones urbanas, pero la más relevante era la guerrilla que estaba en la montaña. Era la que inspiraba a las masas estudiantiles, las masas populares las inspiraba. Allá están los guerrilleros. Alguna vez vamos a ganar. Ayudemos a los guerrilleros, las que inspiraba. Y sin esos campesinos, esos guerrilleros no hubieran durado
ni un mes en la montaña. En particular, vamos a destacar a 3. Y lo vamos a hacer de la mano o de la voz del comandante guerrillero René Vivas Lugo, que los conoció a casi todos, que estuvo en la montaña de 1973 hasta 1979. 6 años se voló en la montaña. René Vivas, como ustedes saben, fue el primer jefe fundador de la Policía Nacional, y luego volvió a ser jefe entre el 89 y el 92. Ya está retirado. Entonces, pero primero yo le quise indagar con René, porque estamos haciendo una serie de entrevistas con René sobre aspectos particulares y sobre héroes concretos, para que ayudar a que él recuerde, que haga memoria y que nos cuente. Entonces, en particular, le hicimos esta entrevista sobre qué significaba la represión somocista en la montaña, de qué manera se manifestaba. Y como parte de esa represión, que eran los jueces de Mesta, porque el otro día me encontré a un compañero que no es ningún chavalo, tiene más de 40 años, que me dice, hombre, y usted habló, me dice, jueces de Mesta, ¿y qué era eso? Bueno, entonces aquí va la respuesta. René Vivas nos cuenta la represión, de qué manera se expresaba la represión en la montaña contra los campesinos y qué cosas eran los jueces de Mesta. ¿Cómo era la represión en el campo? O sea, ¿en qué consistía la represión en el campo contra los campesinos? No contra guerrilleros, contra la familia campesina. El gran flagelo y el gran aliado fue la bestialidad de la Guardia reprimiendo. Nosotros hacíamos cosas como estas. Todos andábamos en la mochila, un cuaderno, y apuntábamos por bandido los nombres de los jueces de Mesta más odiados. ¿Qué era un juez de Mesta? Un juez de Mesta es una figura importantísima del somocismo en el campo. Era la autoridad. El Estado no tenía presencia. Ahí no había maestros, ahí no había escuela, no había centro de salud, no había nada. ¿Qué es lo que había? Había un piche con unos alguaciles, con unos ayudantes, que así se llamaban así, ayudantes o algo así, y esa era la ley. Entonces a vos el chancho tuyo se comió la milpa del otro. ¿Quién resolvía ese conflicto? Este es mi finca, esta es la tuya, donde carrilamos, donde pasa el cerco, o el carril, porque no había palambre púa. Se robaron a la hija de fulano. ¿Cuál era esa autoridad? El juez de Mesta. ¿Quién nombraba esa autoridad? La Guardia. Para mí, el juez de Mesta es una herencia de lo que fue la contabularia que creó ese tendido para combatir el sandinismo, y que después el somocismo la aprovechó magistralmente como el apéndice de la dictadura. ¿Cuál era el poder de un juez de Mesta? La contabularia, que es lo que crearon los marinos gringos para combatir a Sandino. Que de ahí se deriva la Guardia Nacional. Y de ahí pero el tendido que crean local, la base local prosomocista o pro guardia, era esta figura que después se llamó juez de Mesta. A lo mejor ya desde entonces se llamaba jueces de Mesta. Me parece que es un nombre heredado en la colonia española, ¿ya? Pero era una figura interesantísima. Eran somocistas activos, no eran simples somocistas. No solamente eran autoridad local para el pequeño conflicto, sino que además de dirimir esos conflictos, era la ley. Entonces, si vos eras sindicalista, por ejemplo, los Bernardinos Díaz Ochoa y ese tipo de compañeros, ¿cómo se entera la Guardia? Si ni siquiera estaban ahí. Se entera por esta gente. Estos son la red de informantes del somocismo, que era poderosa, porque además tenían, digamos, privilegios. Por ejemplo, podían hacer cususa. Era prohibido la cususa, la cususera, pero si era juez de Mesta, no. Entonces, si podía meter contrabando en la frontera, si era juez de Mesta, no había ningún problema. O sea, te permitían abusos, y eso le creaba lealtad con la Guardia. Lo que hacían era simplemente trasladaban información, y la Guardia, curiosamente, era torpe, no verificaba.
se iba con la de trapo. Te decía que nosotros andábamos en las mochilas, cuadernos, donde poníamos colaborador, no sé qué, y poníamos los nombres de los jueces más odiosos. Algunos los mató la guardia. Es decir, que en el combate caía la mochila, agarraban el cuaderno y se la llevaban. Y sin más ni más, y se llevaron gente de ellos. Ese era el nivel de represión, o sea, era brutal. En Guaslala hacían un hoyo, metían 10 personas y como los nazis. Como esas que vos ves ahora, que decís qué barbaridad, cómo es posible que los nazis hayan hecho eso. Parecido. Tirar gente de helicóptero, le zumba. ¿Y era habitual? Pues, frecuentísima. Los capuchinos, o sea, no hay el frente, para que no me crean, porque yo soy sospechoso, porque soy parcial, pero se supone que los capuchinos no son parciales. Los frailes capuchinos. Los frailes capuchinos, cuando van a ponerla a denunciar en el Congreso de los Estados Unidos, hablan de más de 3.000 campesinos muertos. En la época, que éramos menos de 3 millones. Sí, en la época, y en 3 años, del 74 al 77. Y en una zona. O sea, entonces, ¿qué hicieron? Vaciaron la montaña. Me imagino que ese es copiado de los manuales gringos, es decir, dado que el comunista pues se mueve en la población como el pez en el agua, quitarle la población. Entonces, hubo un momento que todo el que vivía en la montaña se consideraba casi que era colaborador nuestro, porque no se salía. Pues. Cuando yo me encontraba a veces sin querer, te topabas con algunos que otros campesinos en la montaña, temblaban de miedo. Pero no tenían miedo, no era por nosotros, era lo que les iba a pasar por haberse encontrado con nosotros. Y muchas veces, varias veces, lo que negocié y lo hicieron y lo cumplieron, era negociar la hora. Mire, si usted se queda callado, lo van a matar. Lamentablemente pasamos aquí, no sabíamos que usted estaba en su casa, ahí está la huella y se la van a hallar. Vaya, pero por favor, vaya en la tarde. No vaya ahorita, vaya en la tarde, cuente el cuento para que pase la noche y nos dé chance de irnos. Y ser excelente conducta campesina, el que hacía eso. Y clase de terror el que había. Entonces yo varias veces me topé con gente que temblaba. Yo le decía, pero si no vamos a hacer nada, no, si no es por ustedes. Es que ya me jodí por haberme topado con ustedes. Es verdad que quemaban ranchos, que violaban mujeres. Todo eso era normal. Quemaban ranchos, por supuesto. Quemaban los ranchos, desbarataban. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta que cuando agarraban a los campesinos y los sacaban, pero los dejaban la milpa y el cañaveral, la íbamos a ir a comer. Ahí llegamos en la tardecita, en la madrugada, a sacar maíz, a sacar una vara de caña. Entonces, arrasaban. Ahí un par de limón, bótenlo, o lo botaban. Así fue, y estás hablando que eso se soportó del 74 hasta el 77, 78 casi. Mediados de 77, hasta la muerte de Pedro Joaquín. ¿Conociste familias que fueron asesinadas? Claro que sí, hombre, montones. No, parte de por qué David Blanco se va a meter al Salaya. Porque llegaba la población aterrorizada. Mataron a mi mamá, mataron a mi papá, me mataron al niño, mataron el gallo, mataron el chancho. Y aquí logré salir yo con este muchachito. A David Blanco, la guardia lo ubica, que casi llegando al Salaya, con todos los viejitos. Ahí caen campesinos protegiéndolo. Protegiendo a David. Y a los viejitos, y a los que RTA llamaba la guadrapa. Y Pergaritan, David va a parar Honduras. ¿Por qué puedo parar Honduras? Porque es David Blanco. Hoy yo no hubiéramos llegado nunca. David tenía unas cualidades, y con los poquitos que quedaron, salieron a Honduras, y no sé cómo diablos volvieron a dar la vuelta. Ahí el grupo se dispersa. Hugo Torres sale para Honduras con un grupo. Roberto acaba preso en Elías. Los campesinos buscan cada quien. No nos volvimos a encontrar con ninguno, más que con David.
y los que andaban en el grupito de David. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Mataron a la mayoría? Mataron a la mayoría, murieron. Campesinos. Campesinos. O sea, fue que los detectaron, un combate, detectaron, los los matan matan, y ahí se dispersan los que sobreviven. Los 2, 3 que sobreviven, porque era un grupito relativamente pequeño. ¿Cuántos han llegado a vivir? 12, 13. La gente más, digamos, Numerosa eran los campesinos. de ese tipo sí, porque era la población huyendo, refugiada. De la ciudad no se hubiera refugiado de nosotros, se refugiaban los campesinos y se refugiaban mujeres, niños. Me acuerdo con Juancito Tiradora, que había que convencerlo que no llorara en los cruces de Abra, en los momentos que se callara. Y cuando el pobre chavalito tenía hambre, que se murió de hambre. No había que darle comer. Eso, multiplicarlo y reproducirlo. Yo estuve en casas campesinas donde el único instrumento industrial que había era el machete y la bota. Cuando la guardia entraba, ¿sabes qué hacían los campesinos? Iban en las gambas de los palos a esconder las botellas, porque se las quebraban. En la botella guardas la manteca, el chancho, el poquito de gas, no sé qué. Entonces la botella es un tesoro, era un bien que había que resguardarlo de la guardia. A esos niveles se llegó. Entonces, cuando los franciscanos valientemente denuncian todo eso, los capuchinos, en Nicaragua nadie sabía nada, casi nadie sabía nada. Pero al mismo tiempo, esa represión tan estúpida, porque fue estúpida, mataron a un montón de gente por gusto. ¿Qué culpa tenía un pobre familia campesina que le bordeáramos la casa en la noche? Entonces, si por desgracia él no detectaba la huella y él no iba a denunciar, si venía otro, pues de Mesta, Somocita, Guardiero, y veía el rastro y lodo, nada más. ¿Qué puedes dejar 8 jodidos caminando en la noche? ¿Qué puedes dejar? Eso era sentencia de muerte. No es preso, no, muerte. Vergueado, torturado, cachimbeado, violada a tu mujer, violada a tu hija y muerte, porque eso era automáticamente identificado como terrorista sandinista, guerrillero. Y no era cierto. Montones de gente le bordeamos su casa porque no sabíamos quiénes eran, si eran buenos o malos. Y ahí se fueron inclusive gente que simpatizaba con la guardia. De tal manera que una de las cosas que fue cuando la guardia comenzó a hacer esta política de tierra arrasada, no soportábamos ya la jodedera y la represión y la pesquisa de los jueces de Mesta. Entonces, en esos días, en esa época, esos meses, se tomó una decisión: vamos a acabarlos, a los representativos. Y en efecto se ajusticiaron. Y además intencionalmente se dejaron ahí en el camino, macheteados, al estilo sandino. Al estilo Pedro Altamirano. Al estilo Pedrón. ¿Y eso tuvo algún efecto positivo? Por supuesto, los jueces de Mesta salieron espantados y dijeron: ya no seguimos aquí, porque estos judíos también ya saben quiénes somos nosotros. Y nos volvieron unos cuantos. Y fue también prácticamente una decisión de Carlos Agüero. Y eso salvó las vidas de campesinos. De montones. Pero acá, entonces, después de eso, cuando los güeyes de Mesta se les salen aguas lalas a la guarda, no, ya no queremos estar adentro. Porque ustedes, sí, cuando ustedes llegan, yo soy la tajona, pero cuando ustedes se van, después esto me joden. Entonces, Somocismo sale a Aguaslala y a Río Blanco, básicamente. Entonces ellos dicen: no, ahora sí vienen todos. Y comienzan a... Eso, el que estaba allá adentro solito era casi colaborador de esto, lo cual era falso. Algunos sí, pero la mayoría no. La represión somocista en la montaña. Dos cosas que subrayar sobre esto. La primera, el carácter de los jueces de Mesta. Eso era el terror del campesino. Era espantoso. O sea, quienes vimos actuar a un juez de Mesta sabemos lo que eso significaba. Era muy probablemente, si vos no le hacías caso en lo que él te dijera, serías objeto de venganza por cualquier motivo, político o no. Es decir, si le caías mal porque
porque le enamoraste a una pariente o porque él enamoró a una pariente tuya y vos te opusiste, segurito ibas a caer, hermano. Es decir, utilizaban la delegación política que le hacía la Guardia Somocista para sus propios fines. Entonces, era más allá de la represión política lo que hacían los jueces de Mesta. Y ya la represión política era bastante. Solo imaginarte, pues era el terror. Los jueces de Mesta eran el terror. Además, estaban al servicio no solo de la Guardia, sino de los terratenientes. Los terratenientes usaban a los jueces de Mesta también como informantes de la actividad de los trabajadores que resultaban incómodos, por ejemplo, o si había alguna amenaza de toma de tierra. Los jueces de Mesta estaban también al servicio de los terratenientes que les pagaban por ese servicio. Y lo segundo, muy importante, es lo que René describe, que en la medida que el apoyo popular va creciendo a las columnas guerrilleras, en esa misma medida se incrementa la represión y en esa medida aplican el método yanqui de vaciar la montaña de campesinos a sangre y fuego, sacarlos a sangre y fuego, asesinando a su familia y al que se escapaba obligándole a irse a los núcleos urbanos como Ciuna, como La Dalia, como Guaslala, como Río Blanco, núcleos urbanos, el propio, las inmediaciones de lo que hoy es Rancho Grande, que en aquel momento era un caserío. Pero bueno, lo que quiero decir es que era forzado. Entonces vacían la montaña, queman las propiedades, matan a muchos campesinos y después esas propiedades se las robaron. Entonces, quieren averiguar también, indagar los orígenes de tantos somocistas o de tanta familia que se resiste a las ideas de la revolución en esa zona. Tiene que ver con la emigración de los jueces de Mesta, que salen despavoridos una vez que la acción guerrillera los pone en su lugar, salen despavoridos a Río Blanco y a Ciuna, y a Guaslala principalmente. Ahora vamos a escuchar lo que nos cuenta René Vivas de 3 campesinos, de 3 santos que acompañaron a los guerrilleros en la década de los 70. Martiniano Aguilar, el padre de Sabino y de Julio Aguilar. Sabino, que hoy está de secretario o vicealcalde de Matiguás. Julio, que es el coordinador del sandinismo histórico para el departamento de Matagalpa. Martiniano cayó el 16 de septiembre de 1977, después de Carlos Fonseca. Va a hablar también de Nelson Suárez, Evelio, un campesino que cayó el 15 de octubre de 1977, menos de un mes, 29 días después de que cae Martiniano Aguilar. 31 días después. Y va a hablar también de Pedrito, Inés Hernández. Inés es el único que sobrevivió de los 3, el único. Inés murió en el 2015, en febrero de 2015. Ya bastante mayor. Inés obtuvo el grado de subcomandante en el Ministerio del Interior. Murió allá en el Rancho Grande. Solo él sobrevivió a la época de la guerrilla. Nos va a hablar de los 3. Van a escuchar ustedes las características, las cualidades de los 3, tanto en su utilidad para la guerrilla como en sus cualidades personales. René Vivas nos habla de Martiniano Aguilar, de Nelson Suárez y de Inés Hernández. Martiniano es un campesino, es don Martiniano, es decir, no es el campesino pobrecito, sino que Martiniano es un hombre que tiene 10, 15 mulas, como quien dice, una empresa de transporte. Tenía sus vaquitas, sus animales, o sea, un finquerito de Cuscaguá, respetado y con una cosa interesante, pues en el caso de él, porque siendo de un campesino con un poco más de recursos que todos sus vecinos, o que el resto de sus vecinos, acepta el frente, básicamente su relación es con Modesto, con Henry Ruiz, y con los primeritos que entraron ahí en esa época, ¿cómo se llama? El Zorro, Juan de Dios Muñoz, Juan José Quesada, René Tejada.
No, René es posterior. Yo te hablo de los que, a ver, después que... Entonces no era el Zorro, sino Filemón. El Zorro entra hasta 74. Sí, pero es que por ahí, te estoy hablando 73, 74. René antes, en el 70, René Tejada. René Tejada estuvo conmigo en Palestina. René viene aquí, estuvo clandestino en Occidente y después en efecto subió a la montaña porque era conocido. Pero digamos, no era, René Tejada era, si vos querés equivocadamente, visto como un cuadro de perspectiva militar. En cambio, el trabajo político básicamente lo hacían más estos compañeros. Filemón, Juan de Dios. Juan de Dios, Filemón, obviamente Modesto. Entonces Martiniano hace contacto con Modesto. Con Modesto y se convierte prácticamente en la principal base de operaciones de Modesto del frente, eso era la montaña, Cocahuá y el Chile. Entonces, Martiniano tiene... Y era un hombre mayor. Ya era una persona mayor, un finquero, o sea, una persona... Don Martiniano, pues no es el campesino chiquito, botadiule, con perdón de todo ello, porque así un poco se identificaban, ¿no? Y Martiniano tiene además la virtud, porque eso si quiere, para mí quiere mucho valor, de involucrar a toda su familia. Su mujer, sus hijos, ahí está Sabino, Julio que muere. Es decir, Julio. Y el menor muere con él, del hijo de Arturito. Muere con su papá, en la guardia. Entonces él empieza a colaborar y su casa es sede de operaciones. Es sede de operaciones prácticamente ahí, así es. Y como en efecto era un hombre muy respetado en la comunidad, pues era un tremendo reclutador. Y te decía, a ver, fulano es buena gente, anda, toquen a este no lo toquen, que este es de meta, este es somocista, ¿ya? Y era un gran indicador de la progresión y se fue comprometiendo hasta tal punto que se quemó. Se llegó a la guardia andaba con babosada, la guardia asesinaba de verdad. Entonces hubo un momento que prácticamente él y sus hijos tienen que pasar a huir. Sus hijas se riegan, su mujer se riega, o sea, abandona Cocahuá. Les hacen miércoles, les desbarata la finca, se roban lo que pueden y quedan con una mano adelante y otra atrás. Y él se incorpora a la guerrilla. Y él se incorpora a la guerrilla con sus hijos. Pues Sabino, pues. Sabino, Julio y Arturito. Arturo. ¿Y después? Bueno, después. ¿Qué cosa es Mauro en la guerrilla? Mauro en la guerrilla era... Mauro era su seudónimo. Sí, así le decían Mauro. Eran dos cosas. Tremendo bacán. O sea, a pesar de que era un finquero, tenía habilidades campesinas. Arrecho a caminar, arrecho a orientarse. Y tenía una cualidad muy rara. Era un hombre, un compañero extraordinariamente fraterno. Cuando me tocaba, las pocas veces que me tocó andar con él ahí, que andábamos solos en la montaña, y él me veía que estaba bien pequeado, con toda delicadeza, así casi sin que te dieras cuenta, se ponía en más carga. Dale copita, vamos. Te quitaba carga hoy y se la sumaba a él, teniendo más edad que yo. Ay, pues. Era un hombre así, compadre, que cuando vamos a llegar, no se preocupe. ¿Y usted cuánto lo hace, compadre? Yo llego en 3 horas, llevamos 3 días, ¿no? O sea... ¿Estás hablando cómo era esa zona? ¿Era montaña, era selva? Montaña, selva, la Amazonas. Esa zona de lo que es la Isinica, la Maya, Ia, Isabelia. Son montañas, curiosamente son montañas limpias, o sea, abajo podés caminar. Tener visibilidad de 15, 20 metros casi sin problema. De repente. Y de mucha lluvia. Mucha lluvia, muchísima lluvia. Frío. Entonces Martiniano era una mezcla interesante y, digamos, si se quiere, dentro de la estructura de la Pablo Úbeda, casi era uno de los referentes ideológicos por su actitud, por su conducta.
Y él aprende arma y desarme y esas cosas en la guerrilla. Todo en la guerrilla. A mí se me pudrió la culata de la carabina. Me pudrió ya. Y un día se me aparece, compa. Yo lo veía que estuvo con un machete jodiendo ahí. Y dice la culata. Te hizo la culata de madera. De madera y un palo. Con unos clavos. Y hasta cartonera, mira. Yo no sabía que la estaba haciendo. Me dice, compa, todo preparo. Así era Martiniano, ¿entendés? ¿Cómo cae? Con su hijo cae. ¿Cómo fue? Tienen que... Hay un momento que se produjo cierto desgarite en la columna, porque Martiniano queda en el grupo de Carlos Agüero y este grupo más grande tienen varios enfrentamientos, y yo entiendo que que ellos procuran salir a donde conocen, en las zonas más pobladas, buscando cómo buscar contacto con la ciudad, porque queda medio desgaritado. Los localiza la guardia, los jueces de meta, y se produce un enfrentamiento, y ahí caen los dos, Arturo y él. No cae con Carlos Agüero, cae en solo. No, Carlos. Cuando cae Carlos Agüero, solo Carlos muere. La única baja que se detuvo ahí en ese combate fue... En abril del 77. Sí, fue Carlos Agüero. Martiniano y su hijo caen en el 76. Sí. Eso. Caen en combate, no son asesinados. No, en combate, pero claro, me imagino que perseguidos. O sí, en un combate desproporcionado. En un combate... ¿Qué son? ¿En Cucaguano? No, en la zona de la periferia, que le llamábamos nosotros la zona de la Dalia, San Ramón, la Dalia y Rancho Grande, esa zona, que la guardia tenía una presencia fuerte ahí, todo lo que era la Pozolera, Rancho Grande, por supuesto Gualala, hasta la Dalia, ese era un terreno muy controlado por la guardia y los jueces de meta. Nosotros éramos un poco más, nos movíamos más libremente más al norte. ¿Y Julio y Sabino qué pasa con ellos? Bueno, el Chapillo queda con nosotros. Chapillo y el Sabino. Sabino, sí. Sabino queda con nosotros. A ver, Sabino, ¿quiénes eran los 4 vaqueanos los cuales probablemente hubiéramos muerto bastantes más? Los 4. Pedrito, Inés Hernández, ¿no? Inés Hernández. Sí. Evelio, Nelson Suárez, Martiniano Aguilar, Mauro y Chapioy. Sabino. Entonces, tenían una cualidad que vos y yo no tenemos. Tienen una especie de brújula humana en el cerebro que es impresionante, porque decimos, ¿y para dónde voy? ¿Por qué voy en este rumbo? Pues? Y acabamos llegando. Entonces, Martiniano, siendo una persona mayor, siendo un finquero, digamos, no es el campesino pobre. Tenía esa habilidad que la tenía Sabino, no necesariamente los otros. Julio, Arturo. No tenían la habilidad del Chapioyo para orientarse y para caminar, eran brújulas. Y los que eran extraordinarios eran Nelson Suárez y Pedrito. Pero Sabino y Julio se convierten también en guerrilleros. Y combaten en la Pampulga. Por supuesto. Sabino, Dios mío, era Nelson Suárez y Sabino siempre nada como esto. ¿Ya? Entonces, por tanto, no solamente conocían la montaña, conocían lo principal, las rutas y los colaboradores. Es decir, que este era celosísimo en mostrarte un colaborador, y inclusive había mucho cuidado con el tema de las rutas, hasta con el nombre de los ríos. Ya, mejor no lo aprendas, ¿para qué? ¿Y Julio? ¿A Julio Aguilar? Estos se integran, pero digamos no tenían esa cualidad de vaqueanos de orientación o de autoorientación en la montaña que los hacía extraordinariamente útiles. Sabino y Julio, en el triunfo de la revolución, estaban ahí en la Pablo. En la Pablo, claro. O sea, que van a Ciuna y todo lo demás. Sí. A ver, Sabino,
Sabino baja con Modesto. Cuando Modesto baja, el Chepiollo baja, Sabino baja. A ver, cuando tomamos la decisión, porque fue medio colectivo, pues, en la zona de Ciuna, de que estábamos muy aislados y además prácticamente exterminados. Pero bueno, hay que bajar a la ciudad a buscar contactos, pues está todo el tema y las tendencias de las fracciones y por tanto la montaña deja de ser lo que fue. Entonces, ¿a qué le tocaba a Modesto? ¿Quién más va a hacer? Entonces, él baja con Sabino. Pero hasta ese momento tuvo todo el tiempo, años allá. Una última cosa, ¿qué rescatarías de Martiniano además de lo que... Martiniano es el hombre más recordado por ser, yo diría, una especie de reencarnación de la fraternidad y el compañerismo. A pesar de que era mayor que vos, si vos querés, deberías tener más consideración hacia él, era exactamente al revés. Era muy fraterno, muy... a ver, cuando subían los compañeros de la ciudad, eso es traumático. Según vos, aprendiendo una escuelita del Sauce, no sé qué, y según vos era un Rambo, llegaba ya a dar lástima. Entonces, cuando te tocaba la suerte de que tu conductor era Mauro, se te iba a hacer menos amarga la subida. Más cuidadoso, descansemos, un poco más riesgoso, pero los veo agotados. Voy a cortar por aquí, un poco más riesgoso, pero los veo... Era un hombre así, y además adelante. Has hablado bastantes veces del compañero Nelson Suárez. ¿Quién era Nelson Suárez? Nelson Suárez para mí es junto con Pedrito, para mí, los dos. Yo mucho lo comparo. Es la expresión del sandinismo campesino puro. ¿Cómo llegan a ser sandinistas? No lo sé. Pero, digamos, son los Julio Buitragos para mí del campo. Así como en la ciudad, ¿quién es el héroe que te inspira más? Para mí es Julio Buitrago. Esos locos que se enfrentaban a 300 guardias y hacían de tripas corazón los Oscar Turcios, pues, los Rosco Turcios, los Ricardo Morales, que son mis referentes urbanos. Si yo me traslado para allá, y yo viaje a los sandinistas de Sandino, te queda Bernardino Díaz Ochoa, que no es sandinista, es un sindicalista revolucionario, y si se va a hablar ya del sandinismo, yo tengo tres grandes referentes, Nelson Suárez y Inés Hernández Martiniano Aguilar. Eran compañeros, además con habilidades propias de ser hijos del campo, es decir, tenían una fortaleza física que vos y yo ni la soñamos, que en la montaña eso es vital. Si no tenés fortaleza física, estás listo, das lástima. Eran unos tractores, tenían un cerebro privilegiado para orientarse, yo no sé cómo hacían, por el sol, las estrellas, no sé cómo diablos, pero eran extraordinarios conocedores del monte y del terreno. ¿Nelson tenía formación política? La que le dio Modet se la dimos en la montaña. Nelson Suárez nunca tuvo ninguna escuela de cuadro, ni, digamos, su tutor político es Modesto. Y después, obviamente, la relación con todos nosotros, pues, con Carlos Agüero, con el otro, con los David Blanco, con los Rufo Marínez. Ahora, eran campesinos que ya sabían que existía Pacasán, que conocían de Bocay, conocían gente, familiares caídos, reprimidos. O sea, también son hijos de la represión. O sea, que reprimir a veces es malo. Te puede crear Nelson Suárez y te puede crear Inés Hernández y Martiniano Aguilar. ¿Nelson cómo cae? Nelson cae salvando compañeros. Hay que bajar a compañeros enfermos, heridos. ¿Y a quién le vas a encomendar esa triste misión? A tu mejor hombre en el terreno, el más hábil, el más frío, el más capaz de decidir por aquí me voy, por aquí. Logró bajar a todos. Sin embargo, al regreso fue detectado, no sé cómo, y hubo un enfrentamiento
Me imagino que iba muy mal armado, porque para andar en ese terreno no podía haber andado con un AR-15, tal vez alguna escopeta o alguna pistola. Y en un combate bastante desigual ahí cae Nelson Suárez. Una pérdida que nos dolió muchísimo, pero además era una excelente persona. Hablemos ahora de los hermanos Hernández, de los hijos de Amanda Aguilar. Estamos hablando de Pablito, de Inés Hernández y de Jacinto Hernández. ¿Qué recordás? Hombre, esta es otra familia, digamos, extraordinaria, que parieron esas montañas, porque ahí todos esos nombres que nombraste, todos son compañeros que vienen en el frente de la época, muchos de Sinica y de Pancasán. O sea, estos arrancaron con compañeros de Reforma Agraria, Con Bernardino Díaz Ochoa, sindicalista, aguantaron represión de la Guardia increíble, años. Es más, eran clandestinos legales. Los Hernández no creas que eran conocidos como los Hernández que hablamos ahora en ese momento. Pedrito, por ejemplo, muy poca gente sabía quién era Pedrito. De lo que hacía. Pedrito es Inés. Inés. Que murió en el 2018. Murió ya así, muere después, pero son compañeros que son desde la época esa, de Pacasán, de Sinica, viejos militares, digamos, yo diría revolucionarios, no sé si militantes del frente, porque eran más del movimiento campesino. Además, son hijos del campo. No son exportaciones de la ciudad a la montaña, sino que es un producto autóctono de la montaña, de las luchas de los campesinos. El tema de la tierra, el tema de la reforma agraria, tal vez no tenían grandes formación intelectual, pero tampoco eran tontos. Y fueron una familia increíble. Con ellos, con esta familia, un poco a los Pablo Úbeda, el verdadero Pablo Úbeda. Rigoberto Cruz. Es que se montan las primeras redes después de las derrotas de Sinica y Pacasán. Lo que queda, pues, de los escombros que queda. Y que es cuando se comienza un poco también ya a variar la estrategia del frente, pues, de la famosa teoría del foco, que es la que prevaleció en la época de Pancasán, en la experiencia de Sinica, Ocay, ya más bien a una cosa distinta, puede ser a lo que Ricardo Morales, creo que es el que mejor lo definía, le llamaba un movimiento clandestino de masas. Interesante el concepto. Y estos son de los pioneros y además, digamos, con el mérito que son de ahí, no son importados, son de la zona de Rancho Grande, de la zona. Y esta familia fue, digamos, reprimida al máximo, perseguida por la Guardia. Ser Hernández era ser sinónimo de enemigo casi jurado de Somoza para la Guardia. Dos de los hermanos son tirados por el helicóptero, por ejemplo. Sí, los odiaban. Del Juan. Los odiaban. Porque estos son, digamos, las primeros focos, las primeras chispas rebeldes, yo creo que antes del frente. Es decir, yo creo que Bernardino Díaz no era FCLN, sino que era un campesino que comenzaba, que veía lo que estaba pasando en el campo y comenzaron a rebelarse. Después el frente tuvo la habilidad de captarlo y obviamente pues ellos se entusiasmaron y esa familia aguantó palo, de represión, de verdad. ¿Cuál fue el papel de Inés en la guerrilla? Inés Hernández era la brújula de la Pablo Úbeda. Tenía una habilidad extraordinaria para moverse en esas montañas. Rodeado de la Guardia,
con Pedrito no tenía mucha preocupación. Necesitamos movernos, estábamos lejos, a tal punto. No sé cómo hacía, porque eso es natural. Entonces uno de los maquianos más capaces, al mismo tiempo un hombre sumamente leal. Inés Hernández conocía toditita la red de colaboradores de la montaña, cosa que muy pocas personas se podían dar ese lujo, de poder decir, a donde yo vaya yo sé quién es colaborador y quién es. Eso es Inés Hernández. Obviamente por su forma campesina tenía una virtud que no teníamos otros, y es que de repente se podía dar su libreteada y pasar como paisano. Ahí salía a las abras, a ciertos caminos, a ciertos lugares, y era muy poco conocido. La guardia no sabía quién era Inés Hernández. Entonces eso le permitía mucha movilidad. Y además tremendo combatiente, valiente, Pedrito era valiente. Y también el triunfo amanece con él en la Pablo Úbeda. En la Pablo Úbeda, claro. A ver, yo he sostenido que probablemente si Carlos no manda a Inés Hernández a hacer otra cosa, probablemente Carlos no cae ese día. Hubiera caído en otro momento, pero no ese día y no de esa forma. Porque jamás Pedrito jamás le hubiera permitido caminar de noche por Abra. Largos tramos. Yo me acuerdo con Pedrito que caminábamos 100 metros. Y de noche. Si acaso. Muchas veces solamente que saltábamos. Y además pasábamos borrando como 5 minutos de noche la huella para evitar. O sea, era un hombre sumamente cuidadoso y conocía el terreno impresionantemente bien. De día las caminatas empezaban al amanecer. Al amanecer. Y terminaban al anochecer. Al anochecer. Y alguna que otra vez que teníamos información fidedigna de que la guardia no estaba en la zona, nos atrevimos un par de veces, algunas, a jornar de toda la noche caminando por Abra para avanzar más rápido. ¿Qué es un Abra? El Abra es un sendero lodoso, donde es impresionante cómo te vas hasta la rodilla del lodo en cualquier momento. Y cómo tienen la habilidad los campesinos para no irse. ¿Y Jacinto Hernández? Es otro Pedrito. Solo que ese era de la pandilla de la cuadra de Víctor. Víctor Tirado, sí. Extraordinarios compañeros también, Jacinto. Viejos colaboradores, viejos maquianos, eran los grandes reclutadores de la montaña, eran referentes, en el campo eran referentes, gente sumamente respetada. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.